¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy nos corresponde hablar de un tema que sin lugar a dudas sabemos que les va a encantar, que les va a fascinar. Un tema del cual no se ha abordado mucho en los últimos días y por supuesto es un tema vinculado directamente a uno de los delitos en los que las autoridades fiscales le han puesto mucha atención, concretamente a partir de su creación en 2014, y me refiero a la vinculación de este delito conocido como lavado de dinero o ingresos de procedencia ilícita al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Es decir, cómo se vincula, cómo se relaciona este delito que podríamos llamar de importación en nuestro país con el procedimiento del 69B. Es importante recalcar y recordar que existen tres delitos vinculados por parte de la delincuencia organizada y que se relacionan entre sí. Parecería que uno no puede estar sin el otro y nos referimos a la presunción de operaciones inexistentes, hoy en día contenido en el 113 bis, nos referimos a la simulación de operaciones inexistentes y casi por consecuencia, como gravedad, pues como por la misma gravedad, por decirlo así, pues el mismo delito de defraudación fiscal contenido en el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Vean cómo este delito, pues el particular no se escapa de este tipo de situaciones. Hay que recordar que a partir de esta famosa reforma penal fiscal llevada a cabo en 2019 y que entró en vigor en 2020, pues se complica todavía un poquito más esta situación porque es cuando se crea el 113 bis y establece ya unos elementos del tipo penal más amplios de los que regulaba la fracción tercera del 113. Esto es de gran importancia. Sin embargo, pues se le ha dado mucha atención. Hemos hablado también del curso acerca del 69B, pero ¿cómo se vincula este delito conocido como ingresos de procedencia ilícita con el lavado de dinero? Y más aún, ¿qué implica el lavado de dinero? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? Pues todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este curso diseñado y preparado exclusivamente para ustedes, para saber cuáles son los orígenes de este delito, cuáles son las formas o cuáles eran las formas en las que originalmente se empezó a regular y cómo es el tratamiento el día de hoy de este delito que sin lugar a dudas tiene muchas aristas, muchos puntos interesantes y que ya lo veremos particularmente en este curso diseñado para ustedes. En este contexto entonces, aquí pongo a sus órdenes mis redes sociales con el código QR y pues mi cédula profesional de la licenciatura, de la maestría y del doctorado. No hay ningún plagio de tesis, no se preocupen. Y sí, hemos cumplido con todos los requisitos legales para tales efectos. Y así entonces empezaríamos hablando de este famoso delito que se le conoce coloquialmente como de lavado de dinero y qué vínculo, qué relación, cómo se relaciona y cómo la autoridad podría incluso considerar este delito también en forma paralela con la simulación de operaciones inexistentes. Hay que partir de la base de que este delito, pues se configura, se determina, se diseña, se regula originalmente en Europa y se le conoce como blanqueo de activos, blanqueo de capitales, lavado de dinero y curiosamente en nuestro país parece que a los señores legisladores les dio miedo darle esta denominación y le pusieron un nombre más pomposo que es ingresos de procedencia ilícita. Y sí, desde 2012 existe un ordenamiento legal que es el que regula todo este tema, pero el delito concretamente está contenido en el 400 bis del Código Penal Federal. Así entonces, a nivel internacional, pues se le conoce bajo estas denominaciones: blanqueo de activos, blanqueo de capitales, lavado de dinero, incluso en los mismos criterios de la Suprema Corte de Justicia, cuando ustedes lo buscan, pues aparece también bajo estas denominaciones. ¿De dónde viene o qué significa esto del blanqueo de capitales o de ingresos de procedencia ilícita? Pues este delito conocido o denominado como de lavado de dinero tiene una particularidad, una peculiaridad. Este delito implica que la delincuencia organizada haya obtenido ingresos, pero derivados de la comisión de un ilícito.
y a través de estos ingresos, por supuesto, se lleven a cabo pues la continuación de esos actos delictivos para volverlos a reinvertir. Es importante recordar que este delito de importación, y ahorita ya vamos a explicar por qué, que deriva de Europa para con nosotros y que se vincula no solamente con el tema de la OCDE, sino también con la GAFI o con el Grupo de Acción Financiera y otros organismos que regulan este tipo de situaciones, también previenen o tratan de prevenir el tema de pues que estos activos se utilicen para el terrorismo o para el financiamiento al terrorismo. Pero una de las peculiaridades que comentaba que tiene este delito en comparación con otros tantos es que se presume entonces que un ingreso de procedencia ilícita va a tener ese carácter en la medida en que a la persona que se le detenga en flagrancia con ingresos, con dinero en efectivo, en pocas palabras, a partir de las cantidades que establecen las leyes, pues van a presumir las autoridades que ese ingreso es de procedencia ilícita, es decir, que deriva de un acto primo, de una comisión de otro delito, en la medida en que la persona que sea detenida en flagrancia no pueda demostrar o acreditar su origen lícito. En otras palabras, implicaría entonces que no sea necesario de parte de las autoridades el demostrar la existencia del acto que originó o del cual derivaron estos recursos, y basta y sobra con que no se pueda acreditar la legal tenencia o la licitud de esos ingresos. Esto es muy importante porque entonces implica que este delito de lavado de dinero, en primera instancia sí, requiera de la existencia de un acto previo que es de un resultado material en ese sentido, y ese producto, ese ingreso, esos dineros derivan presuntivamente entonces de la comisión de algún ilícito y que corresponde a los recursos económicos de procedencia ilícita. Hay que recordar también que estos ingresos de procedencia ilícita, por supuesto que van a pretender por parte de la delincuencia volver a ser utilizados a través del sistema financiero mexicano para encubrirlos y posteriormente volverlos a utilizar. Y para ello, por supuesto, la delincuencia tiene sus propios mecanismos ya muy identificados por parte de las autoridades federales, pues para saber exactamente cuáles son esos mecanismos, pero el sistema financiero pues no se salva de estos intentos o mecanismos que lleve a cabo la delincuencia para esos efectos. Y en ese contexto podríamos señalar, como tenemos en este cuadro, pues que efectivamente dentro de estos factores que influyen en la comisión de este tipo de ilícito, pues existen esos delitos primos que yo comentaba o estos delitos precedentes que dan o que generan o que traen como consecuencia directa pues la existencia de este ingreso que pues se le va a entender que es lavado de dinero. Y hay que recordar que el concepto de lavado de dinero pues proviene de la época de los 40, de los 50 en Estados Unidos, en donde la mafia en aquellos lugares pues utilizaba estos recursos a través literalmente de lavanderías, así como lo oyen, para pues simular o poner estos negocios fachada y pretender acreditar que esos ingresos se obtenían lícitamente, y por eso viene este nombre o esta denominación o el concepto de lavado de dinero. Y en ese contexto entonces el ingreso que se obtiene de una actividad delictiva, de estos actos primarios que generan el ingreso y que puede derivarse del narcotráfico, de homicidio, de secuestro, de cualquier tipo de ilícito, pues bueno, van a pretender camuflar estos ingresos para volverlos a reinsertar en el sistema económico, en el sistema financiero y volverlos a utilizar. Existen muchos mecanismos a través de los cuales la misma delincuencia ha considerado viables para efectos de reinvertirlos, como por ejemplo, por dar un ejemplo, en obras de arte, en donde se paga en efectivo esa obra de arte, la resguardan, la tienen ahí durante un tiempo y después la vuelven a vender, y con ello pues ya está justificado ese ingreso. Y como ese hay muchísimos mecanismos a través de los cuales la delincuencia ha encontrado la forma de tratar de blanquear esos recursos. Estos delitos denominados como delitos primarios, de donde se obtiene o se derivan estos recursos de procedencia ilícita,
pues se han llevado a cabo a nivel internacional. No es privativo, desafortunadamente, de nuestro país, pero recordaríamos como una mera referencia nada más que Italia y que Colombia han sido de los países precursores en las medidas drásticas, radicales que han llevado a cabo para el congelamiento de cuentas de las diversas mafias y con ello pues pegarles en forma directa en la parte medular de la operación de este tipo de mafias para pues detener este tipo de comisiones de delitos que, si bien es cierto no ha sido suficiente, pues es de gran importancia. En México, bueno, pues no ha tenido ese éxito que se hubiese esperado y hay que recordar, como lo vamos a ver más adelante, que el Grupo de Acción Financiera al cual pertenece México ha establecido 40 recomendaciones, de las cuales ha señalado puntualmente que México solo ha cumplido con 6. Y esto implica que México todavía tiene un largo camino por andar para cumplir con este tipo de situaciones, de regulaciones y quizá más restrictivas aún para este tipo de situaciones. Hay que recordar que la ley que regula esta situación de ingresos de procedencia ilícita establece en su artículo 17 cuáles son las famosas actividades vulnerables, es decir, aquellas en las cuales se corre más riesgo de que los usuarios, entre comillas, puedan aplicar recursos en efectivo y con ello restringir el movimiento de activos en efectivo, y cuando se rebasen determinadas cantidades, lo que se le conoce como umbrales, por darle el reporte al Servicio de Administración Tributaria para saber exactamente quiénes son los que han llevado a cabo este tipo de operaciones. Desgraciadamente parecería, y pues no es una crítica agresiva en este contexto, es la realidad, que estas medidas han sido insuficientes, porque si bien es cierto, la actividad de la construcción, venta de joyerías, de automóviles nuevos, comercio exterior, de entre otras tantas actividades, son las que tienen esta lupa por parte de la autoridad y que están determinadas como actividades vulnerables, han sido insuficientes porque, como comentábamos, pues establece un umbral sobre las cantidades máximas que se pueden llevar a cabo en pago en efectivo, que si bien es cierto, pues sí está restrictiva esta regulación, lo cierto es que hay un monto máximo. Pero ¿qué sucedería? Y no estoy dando ideas, si el particular, entre comillas, parte de la delincuencia, pues no llega a estos montos, no llega al monto máximo, pues podría, entre comillas, lavar dinero con montos mínimos sin que la autoridad lo llegue a advertir, porque no llega a esos umbrales. Y con ello entonces el ingreso obtenido entonces por la extorsión, por el secuestro, por el narcotráfico, por el tráfico de medicamentos, por el tráfico ilícito de personas, tráfico ilícito de obras de arte, entre otros tantos tipos de delitos, pues generarían o generan recursos, no se diga obviamente tráfico de drogas, corrupción y demás, pues son los que generan estos recursos que finalmente son reutilizados para insertarlos de nueva cuenta en el sistema financiero mexicano y con ello refinanciarse de parte de la autoridad. Y si nos preguntaran si estos ingresos también pueden ser a través de los presuntos ingresos que mandan presuntos mexicanos a través de cuentas bancarias a territorio nacional, ¿qué creen? Pues también se puede lavar dinero de esa manera. Así entonces, esto nos da la idea pues de las distintas formas, mecanismos y sistemas ya muy establecidos de parte de la delincuencia para llevar a cabo la comisión de este delito. Pero ¿de dónde se origina? ¿Cuál es esta forma a través de la cual pues la autoridad ha implementado este tipo de regulaciones que nos parecerían un tanto cuanto distintas? Porque pues se deriva de distintas regulaciones internacionales. ¿Cuáles serían los puntos más importantes en esta línea de tiempo que nos podrían dar una idea genérica del origen y de la regulación principalmente que ha habido a nivel internacional y que en forma, en un principio se empezó a regular en Estados Unidos? Pues aquí tenemos The Bank Secrecy Act, que es la ley del secreto bancario en los Estados Unidos, que se empieza a regular hasta 1970. Y fíjense, el tema del secreto bancario, que también se regula en nuestro país y que podríamos decir que ya está muy vulnerado, porque el artículo 69 del Código Fiscal
la verdad es que establece causales verdaderamente amplias, si no ridículas, a través de las cuales la autoridad pues le quita también este aspecto de la secrecía a la información del particular. Y si nos preguntáramos si realmente existe el secreto bancario, bueno, pues la autoridad en cualquier momento puede obtener esa información. Incluso hay que recordar que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito previene el hecho de que las autoridades administrativas sí pueden proporcionar, me refiero a la Comisión Nacional Bancaria, información de sus estados de cuenta bancarios, de los usuarios del Servicio de Sistema Financiero Mexicano, siempre y cuando sea para fines de carácter fiscal. Pero si la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República le piden a la Comisión Nacional Bancaria información de las cuentas bancarias del particular, evidentemente no sería para fines de orden fiscal, sino de carácter penal. Y ahí, efectivamente, pues sería procedente el amparo indirecto, porque el artículo 142, al día de hoy vigente todavía, afortunadamente, previene que se podría proporcionar esa información exclusivamente para fines de carácter fiscal. Pero bueno, este es uno de los puntos interesantes entonces que se regula en nuestro país. Pero regresando a los antecedentes históricos entonces, recordaríamos que posteriormente, ya en 1986, también en Estados Unidos, pues se crea la famosa Ley de Control del Lavado de Dinero, Money Laundering Control Act de 1986. Vean cómo México de alguna forma trata de replicar este tipo de regulaciones o tropicalizarlas. Y obedece también, y podríamos decirlo, que México se ha globalizado desde hace muchos años con este tipo de regulaciones a partir de que México se incorpora a distintos organismos a nivel internacional, desde el GATT, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, hoy OMC, desde que se incorpora a la OCDE en 1994. Y con ello, pues la obligación de adecuar estas regulaciones jurídicas al ámbito jurídico internacional y con ello, por supuesto, a los distintos organismos que en esta materia, en este caso concreto, regulan todo lo concerniente al tema del lavado de dinero. Vean entonces cómo mucha gente se asusta, se persina y habla acerca de que México se está globalizando. Por Dios, hay que abrir los ojos y hay que recordar que desde 1982 México ya pertenece a lo que era el GATT, Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, que posteriormente se cambió a la OMC, y ya desde aquel momento, de manera incipiente, si ustedes quieren, pues México ya estaba globalizándose en términos a nivel internacional. Y más aún, hay que poner este punto en claro: desde que la OCDE establece las 15 acciones BEPS, pues México intenta tropicalizarlas, adecuarlas. En 1994, en el 2012 y en el 2014, es cuando México ya empieza a adecuar estas regulaciones de la OCDE de las 15 acciones BEPS. Y con ello vemos que, está más que globalizada este tema de la regulación a nivel fiscal en nuestro país, puesto quien determina, por supuesto, esta serie de directrices a nivel fiscal, pues es la OCDE, nada más ni nada menos. Entonces, con ello, pues entenderíamos como superado este punto en donde muchas personas al día de hoy, desgraciadamente, por ignorancia, se siguen desgarrando las vestiduras para señalar que la soberanía mexicana, que los extranjeros no pueden tomar determinaciones en México. Por Dios, hay que abrir los ojos y hay que remitirse a la historia y leer un poquito más en este tipo de temas. Así entonces, en 1988 viene uno de los convenios más importantes. Yo diría estos dos convenios, Declaración de Basilea y Convención de Viena, en ese mismo año. Particularmente cobra mayor relevancia el tema de la Convención de Viena, y ahorita vamos a señalar por qué razones se lleva a cabo eso. Antes de continuar, señalaríamos algunas preguntas que nos están haciendo el día de hoy, y nos dice el compañero Javier: buen día, excelente tema. Si como contador entre varios de mis clientes realizo simulación de operaciones con negocios lícitos, me hago de un capital fuerte y monto un negocio lícito. Nuevamente, si como contador entre varios de mis clientes realizo simulación de operaciones con negocios lícitos, me hago de un capital fuerte y monto un negocio lícito. Y a partir de ahí,
empiezo a generar empleos, a contribuir con mis impuestos y cuestiones de seguridad social, reparto de utilidades, todo bien, y después de un tiempo se dan cuenta, aún así se tienen problemas, aunque sí haya contribuido de manera legal. Bueno, mi estimado Javier, pues qué bueno que se nos adelanta unos kilómetros. Uno de los puntos medulares de este curso es precisamente poner el dedo en la llaga y hacer la aclaración oportuna y concreta y clara de que puede ser que una persona haya incurrido en esta seducción del canto de las sirenas y decir, oye, pues sí, tengo mis pecadillos, sí estuve involucrado directa o indirectamente en un procedimiento de simulación de operaciones inexistentes que querramos o no, pues todavía al día de hoy sigue siendo un punto que seduce a algunos empresarios y que pues qué tanto es tantito, una facturita, dos facturitas, y al cabo de un año pues ya no saben qué hacer con el tema de cómo acreditar la materialidad. Como decía este gran amigo que ya falleció, don Raúl Díaz González, decía, pues no se puede acreditar lo que no existe, no se puede demostrar lo que no existe. Bueno, pues don Javier acaba de tocar un tema interesante, y es que el punto implica de que si una persona invierte, entre comillas, dinero lícito en un procedimiento de simulación de operaciones inexistentes, por más que ese ingreso lo haya tenido de sus ahorros, de su pensión, de sus ahorros de toda la vida, en el momento en que lo invierte en un negocio ilícito como lo es la misma simulación de operaciones inexistentes, ojo, ese dinero lícito, ese producto de sus ahorros, de su pensión, se convierte en automático en ilícito y encuadra inexorablemente en lo que establece, regula, refiere el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y usted dice, pero espérame, los ingresos que obtuve de esta simulación de operaciones inexistentes, pues ya dio trabajo, ya dio empleo, todos somos felices, el solecito sale, los pajaritos cantan. Pues ¿qué cree? Si la autoridad advierte y ubica este tipo de situaciones, como decía Sherlock Holmes, siguiendo el caminito del dinero, pues va a advertir que ese ingreso, que sí dio lugar a todo lo que usted acaba de señalar muy claramente, pues sí generaría la posibilidad que la autoridad iniciara una carpeta de investigación por el delito contenido en el 400 bis del Código Penal Federal, aun cuando pues se hubiera dado esa situación que señala de generar empleo, de generar utilidades, de generar actividades económicas. Pues sí, el ingreso lícito se puede convertir en ilícito, y aun cuando la autoridad no advierta o no haya advertido esta situación, pues ese ingreso que se haya obtenido pues no queda del todo justificable por las razones que acabo de señalar, y daría elementos para esos efectos. Es decir, todo el dinero que se puede invertir, entre comillas, para la simulación de operaciones inexistentes, aun cuando la autoridad no lo haya advertido, pues por más que se utilice para estos fines que usted señaló, pues no podría desvincularse con el tema del lavado de dinero. Espero me haya podido explicar lo suficiente, don Javier. Gracias por su amable pregunta anticipada, diría yo, a este tema. Y en ese contexto, entonces, podríamos señalar que dentro de esta línea de tiempo que tenemos ahí en su pantalla, pues estos dos convenios importantes en este contexto, pues son estos dos convenios, la Declaración de Basilea y la Convención de Viena, que particularmente tendría una trascendencia importante en nuestro país, concretamente el convenio que celebró México en 1988. Antes de continuar, agradecemos a cada uno de ustedes que están conectados en Facebook. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, y espero pues puedan continuar con esta transmisión en lo que dure para Facebook. Les damos la cordial bienvenida. Y estábamos hablando entonces de esta línea de tiempo, pues a través de la cual podríamos entender un poco más gráficamente, un poco más didácticamente. Ya ven que yo soy muy visual y lo tengo que poner en un cuadrito para que yo lo entienda, y ojalá pues así me ayude a exponerlo mejor con ustedes.
Y en esta línea de tiempo entonces habíamos señalado cuáles son estos precedentes o antecedentes para la regulación en nuestro país del tema del lavado de dinero. Y estos dos últimos convenios o acuerdos que tenemos en pantalla de 1988 ambos, pues es la Declaración de Basilea y la Convención de Viena, y comentaba que particularmente esta última es la que trasciende a nuestro país. ¿Por qué? Pues es la que de alguna manera empieza a vincular a nuestro país con estas regulaciones en materia de atacar de manera directa y frontal el tráfico ilícito de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas, que originalmente era el tema a través del cual se atacaba los mecanismos para financiarse de parte de la delincuencia para la comisión de este tipo de delitos. Y es así como en el Estado mexicano pues nace esta obligación directa, este compromiso que tiene nuestro país para atacar de manera directa y frontal y regular lo que consideraba en aquel entonces necesario para atacar entonces directamente el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Y esta convención se le conoce también como Convención de Viena de 1988. Hay que recordar que la misma Constitución previene y establece de manera concreta y enfática que todos los convenios que el Estado mexicano suscriba se equiparan a leyes nacionales. Ojo, esto es bien importante, no hay que perder de vista que la razón por la cual se establece y determina y se fijan las reglas en la Constitución es para que la autoridad acate este tipo de regulaciones a nivel nacional e internacional, porque recordaríamos que también existe este convenio o estos convenios a nivel internacional, en otro ámbito por supuesto, en materia de derechos humanos, lo que han tenido a bien llamarle convencionalidad. Y esto implica que también el Estado mexicano pues equipare a una ley nacional todos los convenios que México ha suscrito en materia de la protección de derechos humanos, que hoy en día pues realmente son muchísimos convenios que hablan acerca de la protección de la infancia, de la mujer, del trabajo, que a final del día refieren el tema de la dignidad. Claro, lo digo en otro ámbito antes de continuar con este tema, y lo refiero porque a últimas fechas distintas autoridades de muy alto nivel se han quejado profundamente de que cómo la Corte Interamericana pues puede obligar al Estado mexicano a que cambie la regulación de la prisión preventiva oficiosa. Por amor de Dios, hay que instruir a todas estas personas antes de que utilicen un micrófono para señalarles que México ha celebrado convenios internacionales y no obedece a un capricho de un organismo internacional que le imponga obligaciones a nuestro país, sino obedece a convenios de orden internacional y que incluso, tristemente, pues derivan también de algunos juicios que se han ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que dan como consecuencia algo que ya desde hace algunos años ya había advertido antes de 2019 la Corte Interamericana, señalando de manera enfática, concreta y directa que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional, que violentaba los derechos humanos y que no podía reformarse la Constitución en esos términos, y a oídos sordos los legisladores pues hicieron lo que lo que consideraban pertinente, y este es el efecto y esta es la consecuencia. Y ahora en esta misma política de retórica demagógica mexicana, pues muchos políticos se cortan las vestiduras, se desgarran las vestiduras diciendo cómo es posible que un organismo internacional obligue a México a que regule ese tema. Por Dios, hay que remitirnos a los convenios en donde México se ha obligado a llevar a cabo el cumplimiento de esas obligaciones. Qué vergüenza que un organismo internacional le tenga que decir a México que no violente los derechos humanos. Para eso está la Constitución. Y si bien es cierto, se viola a diario, pues se viola sin su permiso. Y para eso está la Constitución, para que se respeten no solo la dignidad de los mexicanos, sino sus derechos fundamentales, que a final del día son los derechos humanos constitucionalizados. Y en ese contexto entonces estábamos hablando de que tiene gran trascendencia particularmente esta Convención de Viena de 1988. ¿Por qué? Pues porque México la firmó en 1989, se ratifica en noviembre de ese mismo